Bienvenidos al programa de análisis y construcción colectiva, donde podemos darnos un espacio para pensar las cosas que necesitamos como sociedad, nuestras formas de comunicarnos y tener algunas perspectivas que nos van a llevar hacia el futuro. Ya comenzamos. El día de hoy estamos ni más ni menos que con Daniela Rodríguez. Ella es activista feminista en pro de los derechos de las mujeres, hombres y diversidades. Tiene también bastante experiencia en el periodismo, por lo que nos va a dar una mirada crítica desde el punto de vista comunicacional y bueno, también del movimiento acerca de las luchas del feminismo, de las diversidades en Tarija y en Bolivia. Aquí estamos con Daniela Rodríguez. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Dani, hay publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de Capacitación y Derechos Ciudadanos en las que se dice que Bolivia ocupa el primer lugar en una lista de 13 países a nivel Latinoamérica en casos de violencia física contra la mujer y el segundo lugar en casos de violencia sexual. ¿Qué opinas de esto y por qué crees que se da esta situación en Bolivia? Bueno, Andrés, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Estos datos que nos dices realmente son como, nos estremecen, ¿no? Porque es un hecho que hay una falta completa de políticas públicas de prevención justamente para este tipo de hechos, ¿no? Hay una evidente falta de educación sexual reproductiva, de educación sexual integral, ¿no? Y es algo que lo vemos nosotros desde nuestros cuerpos, lo sentimos desde nuestros cuerpos, desde que hemos estado en colegio, en pensar en todo lo que ha sido ese proceso, digamos, educativo y todo lo que significa la educación sexual que se da en Bolivia es muy primitiva y sigue siendo muy desde la sexualidad, desde lo genital y desde la anatomía y no como, y no como entender nuestro cuerpo, como entender la naturaleza de nuestro cuerpo y justamente a seguir reproduciendo estos patrones patriarcales, digamos, no valga la redundancia, con el tema de pensar en el cuerpo de la otra persona, de la mujer en este caso, como una propiedad, ¿no? Y el tema de violencia, el tema del alcohol, del consumo de alcohol, que también siento que es un pretexto para nosotros, ¿no? De refugiarnos en eso del alcohol y decir que la violencia es a causa del alcohol, pero es sobre todo para mí una completa falta de educación sexual integral desde los colegios. Es algo netamente de educación y el tema de la falta de políticas públicas de prevención, ¿no? O sea, nosotros tenemos un nivel de leyes realmente muy alto, tenemos leyes muy buenas, pero en primer lugar que no se aplican y en segundo lugar que son leyes de castigo para cuando sucede el hecho, después de que sucede el hecho. No tenemos leyes que previenen el hecho, ¿no? Entonces, todos estos van a ser paliativos, obviamente, y no van a resolver el real problema, que es esta completa falta de educación sexual, pero con una visión de género, ¿no? De entender todos nuestros procesos, de poder hablar tranquilamente de menstruación, de poder tener información, porque dentro de estos mismos organizaciones internacionales tenemos el dato de que en Bolivia por lo menos el 40% de las niñas llegan a la menarquía, a su primera menstruación, con cero información, con algo que no tienen idea de qué es lo que les sucede a sus cuerpos, no tienen idea cómo funcionan sus cuerpos, no tenemos idea. Entonces, yo creo que parte desde ahí, ¿no? Desde la educación y el tema de la prevención. ¿Cómo ves el panorama del activismo feminista en Tarija o en Bolivia en cuanto a la diversidad de movimientos que existen? Y yo creo que es una lucha que ha crecido un montón, ¿no? O sea, realmente siento que hemos avanzado mucho. La fuerza que van cobrando los activismos yo creo que es indispensable, pero que también se confunde al momento de, ¿y dónde estaban las feministas cuando ha pasado esto? Y es toda nuestra responsabilidad, ¿no? Y no se dan cuenta que lo hacemos a puro pulmón, que las activistas, las feministas, las que estamos gritando en las calles, también trabajamos
también tenemos vida, también tenemos guaguas, también tenemos que alimentar a nuestras familias y le sacamos tiempo al tiempo para estar ahí. Es súper desgastante, pero también es un lugar amoroso porque puedes encontrarte y mirarte a la cara con la otra edad y darte cuenta que no estás sola, que no estás solo, no estás sola en esto. Es como realmente decir, vale la pena, ¿no? Vale la pena porque las cosas se están dando y pasito a pasito están cambiando. Cada tanto hay un retroceso, pero nos da fuerza para seguir y para seguir esto. Y a pesar de que hay demasiadas ideologías dentro del mismo feminismo, creo que el camino es uno y es pelear contra la violencia. ¿Cómo describirías tú el inicio de tu activismo? No sé, por decir, ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a tener una postura firme frente al feminismo y a su lucha? En realidad creo que el nacimiento de Imaginarios ha sido todo, ¿no? O sea, para mí porque ha sido como esta transición de mi activismo hasta hace unos 6 años tal vez era desde el periodismo, ¿no? O sea, de dar cobertura, de hablar de estos temas, de realmente cómo hay que darle voz a estos temas, ¿no? Ese era mi activismo, pero a partir de que se ha ido generando todo este movimiento feminista aquí en Tarija, que no lo había sentido antes, antes de Ni Una Menos, por ejemplo, desde la creación de Ni Una Menos, creo que ha sido como una constante, que ha sido el, la punta del ovillo, yo creo, ¿no? Para comenzar a despertar estas cosas y que cada vez sean más jóvenes, ¿no? Las que estén y las que estén en este movimiento. Y ahí ha sido como la transición de realmente darme cuenta de, sí, estoy haciendo activismo, dando voz a esto, pero no soy parte de, ¿no? O sea, no estoy ahí, no soy como... Entonces comencé a involucrarme más, ¿no? Con la movida, asistir a las marchas, a los encuentros, a ser parte del movimiento como tal, con tantas aliadas, ¿no? Con tanta gente, diversidades, con mujeres, con hombres que igual están como en en esa constante lucha, porque para mí el feminismo es eso, ¿no? De estar constantemente luchando contra todos esos machismos y micromachismos que tenemos insertos de nacimiento de histórico, digamos, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que hemos naturalizado tanto que las reproducimos normalmente, ¿no? Entonces es esa lucha como de realmente estoy en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Es como luchar para no seguir reproduciendo eso, ¿no? Y más nosotras, o sea, por ejemplo, a mí me pasa como mamá, ¿cómo hago para transmitirle a mi hijo esto si todavía yo tengo ese machismo, si yo todavía lo reproduzco, ¿no? Entonces es como un doble trabajo. Y está bueno porque te encuentras con gente que está en la misma, pues rico crecer con esas personas, ¿no? Y vale la pena invertir tanto, ¿no? Aunque pareciera que no pasa nada porque seguimos viendo violencia y todo eso. Bueno, pues se está trabajando en una ley para proteger los derechos sexuales reproductivos y bueno, pues hay que meterle con todo a eso y vamos a estar ahí como al pie del cañón metiendo y hablando sobre la ley porque para mí lo que falta, digamos, aquí en Bolivia es información, es educación, es información porque vivimos todo el tiempo desinformándonos, ¿no? Y tenemos los grupos antiderechos que están igual desinformando, entonces es una campaña súper fuerte la que están haciendo los antiderechos, entonces va a ser una pelea súper intensa, pero vale la pena. Tú antes has sido periodista, ¿no? Tienes experiencia colaborando en medios de comunicación tradicionales. ¿Cuál dirías que es el rol de estos medios en la difusión de las consignas de la lucha, del activismo feminista y de diversidades? Yo creo que mis compañeros de prensa no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen sobre la opinión pública. Y yo no me puedo explicar cómo siguen habiendo titulares como, no sé, la descubrió con su amante y la mató. O sea,
el amarillismo y el tema no sé, la verdad que no sé cuál es el afán, ¿no? Pero de sacar este tipo de titulares que te descontextualizan de que son súper machistas y que son violentos, ¿no? O que te revictimizan. Habría que dar una capacitación en que los compañeros, compañeras de prensa deberían estar como abiertos a escuchar sobre el periodismo con visión de género, ¿no? Porque no es poca cosa lo que ellos dicen, no es poca cosa manejar información, porque en tu responsabilidad está la opinión pública y lo que va a creer la gente. Lo que tú digas en tu medio de comunicación es lo que va a creer la gente. Entonces, tú no puedes ser tan irresponsable de malinformar o desinformar a la población. Además, incluso como periodista, te digo, he sentido la censura también de los mismos dueños de comunicación para los medios que yo estaba trabajando, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la dependencia que existe de los medios de comunicación de la institución pública, del gobierno. Entonces vos los tienes con una especie de mordaza con esta publicidad. Entonces, como a mí no me interesa el contenido que vaya a tener mi medio de comunicación y estoy recibiendo plata de estos, bueno, de estos temas no se habla, ¿no? Y vos siendo mi periodista, mira, tengo esta nota, no, no me interesa, no se habla de ese tema. Entonces, está siendo censurado por el mismo medio para el que trabajas y sigues generando ciertas noticias y otras no. ¿Tú dirías que realmente los medios de comunicación tradicionales son abiertos a, no sé, a las demandas de estos sectores, del activismo feminista, de diversidades? Seguimos hablando de cifras y estamos deshumanizando lo que pasa con la violencia, ¿no? Hemos llegado a un punto de normalizar tanto la violencia que la hablamos en cifras. Y cuando las hablas así en cifras, obviamente es mucho más frío y a nadie le importa. A ver, Dani, para concluir un poquito con todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? De tu experiencia en el activismo feminista, ¿cómo ves tu recorrido? ¿Cómo te ves ahora? Y bueno, no sé, tal vez cómo te ves a futuro. Wow. Bueno, yo realmente creo que he crecido mucho, ¿no? Lo que te decía, esa transición de ser la que cuente el activismo desde el periodismo a ser parte de esa movida y de esa lucha, con esa convicción con la que tenía igual de cuando escribía, pero con todos esos sentimientos que realmente te hacen andar este camino. Es algo que yo creo que no tiene precio, que es algo que realmente te nutre todos los días y que es una pequeña satisfacción, a pesar de que veas que el mundo se está cayendo y que nos siguen matando y que siguen habiendo incrementos en las cifras de violencia y todo, sientes ese calorcito de ese activismo, de la gente que viene contigo, a tu lado, acompañándote, de la gente que viene por delante, ¿no? Que ya tiene muchos más años que vos en este camino. Bueno, gracias, Dani. Gracias por permitirnos ver pues, todos estos temas, ¿no? Desde tu mirada, desde tu experiencia. Muchas gracias. No, a ustedes más bien. Gracias, Andrés.